Capítulo 19. Insuficiencia cardíaca. Concepto. La insuficiencia cardíaca se define como la situación en la que el corazón no es capaz de mantener un volumen minuto adecuado para facilitar el retorno venoso y satisfacer las necesidades de oxígeno y glucosa de los tejidos. Ello se debe a una disminución de su capacidad contráctil, bien por alteración primaria de la función miocárdica, sistólica, diastólica o ambas, o secundaria a procesos sistémicos, hipertensión arterial, enfermedades metabólicas carenciales, amiloidosis, etc. O por alteraciones estructurales, valvulopatías, cardiopatías congénitas, enfermedad pericárdica, o funcionales del corazón, arritmias, que desembocan en el fracaso ventricular. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico fácilmente reconocible, caracterizado por síntomas como disnea, edemas de tobillos, fatiga o astenia, y signos físicos como ingurgitación yugular, crepitantes húmedos, sibilancias en la auscultación y soplo cardíaco, entre otros. Clasificación. La insuficiencia cardíaca puede clasificarse de diferentes formas según la clínica, la fisiopatología, la etiología, la gravedad y la rapidez de instauración de los síntomas. Según la fisiopatología, sistólica o con fracción de eyección reducida, debido a la pérdida de fuerza contráctil del miocardio. Se caracteriza por el deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, FEVI, menor o igual a 40%, y la dilatación de la cavidad, cardiomegalia. Diastólica o con fracción de eyección conservada, FEVI, mayor o igual a 50. Dificultad del llenado ventricular por disminución de la distensibilidad o de la relajación de su pared. Cursa con una fracción de eyección normal o levemente reducida e hipertrofia. Insuficiencia cardíaca ligeramente reducida, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo entre el 41 y el 49%. Según la clínica, Izquierda, síntomas de hipoperfusión tisular y congestión pulmonar. Derecha. Síntomas de congestión sistémica. Biventricular. Symptoms mixed. Según la etiología, lesiones directas del músculo cardíaco que producen una disminución de la capacidad contráctil, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, tóxicas, infecciosas, metabólicas, por enfermedades infiltrativas como la amiloidosis y carenciales. Sobrecarga ventricular. Puede ser depresión, estenosis aórtica y pulmonar, hipertensión arterial sistémica y pulmonar, coartación de la aorta, o de volumen, insuficiencia aórtica y mitral, comunicación interventricular e interauricular, estados hipercinéticos. Dificultad en el llenado del ventrículo, estenosis mitral y tricúspide, mixoma auricular, pericarditis constrictiva y taponamiento cardíaco, taquiarritmias y bradiarritmias. Según la gravedad, se basa en la clasificación funcional de la New York Heart Association, NYHA, que distingue 4 clases. Clase funcional 1. No hay limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas, disnea, fatiga o palpitaciones. Clase funcional 2. Hay una leve limitación de la actividad física. El paciente se encuentra cómodo en reposo, pero una actividad física ordinaria le produce disnea, fatiga o palpitaciones. Clase funcional 3. Hay una marcada limitación de la actividad física. No muestra síntomas en reposo, pero cualquier actividad física produce disnea, fatiga o palpitaciones. clase funcional 4. El paciente tiene disnea, fatiga o palpitaciones con el menor esfuerzo o en reposo, y es incapaz de realizar cualquier actividad física sin malestar. Asimismo, según la gravedad, también puede clasificarse en Inestable, por arritmias graves o por alteraciones hemodinámicas, hipotensión, uremia, shock, edema pulmonar, cor pulmonale agudo, taponamiento cardíaco. Persistente
o irreversible. Cuando no se controla con un tratamiento intensivo adecuado, es indicación de trasplante cardíaco. Según la rapidez de instauración de los síntomas. Crónica. Los síntomas aparecen progresivamente, ya que intervienen mecanismos compensadores y evoluciona por crisis. Aguda. Los síntomas se instauran de manera súbita, en pocos minutos u horas. Puede manifestarse como edema agudo de pulmón cardiogénico, shock cardiogénico, cor pulmonale agudo o taponamiento cardíaco. Actitud diagnóstica. Clínica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que consultan en urgencias suelen estar ya diagnosticados, aunque no es infrecuente que esta enfermedad comience con un cuadro agudo. Los síntomas y signos derivados de una alteración en la contractilidad miocárdica son diferentes según que la insuficiencia cardíaca sea izquierda o derecha. En la biventricular hay semiología de ambas. Izquierda. Por hipoperfusión tisular, fatiga, alteración de la capacidad de concentración, disminución de la cantidad de orina, nicturia, diaforesis, extremidades frías y piel pálida. Por congestión pulmonar, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, taquipnea y crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. Otros. Taquicardia. Tercero cuarto ruido. S3, S4. Y pulso alternante en la insuficiencia cardíaca avanzada. Derecha. Por la congestión sistémica pueden aparecer edemas periféricos, fundamentalmente en los miembros inferiores, dolor abdominal referido en el cuadrante superior derecho, distensión venosa yugular espontánea o durante la palpación del hígado, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia y ascitis. Exploraciones complementarias urgentes. Deben realizarse las siguientes exploraciones. Ecocardiograma realizado por el médico de urgencias. Es una ecocardioscopía encaminada a revelar alteraciones muy evidentes, como función de las paredes ventriculares, valvulopatías, derrame pericárdico o taponamiento cardíaco, entre otras. Radiografía posteroanterior y lateral de tórax. Las alteraciones que pueden encontrarse en la insuficiencia cardíaca están relacionadas con la hipertensión venosa pulmonar y el crecimiento cardíaco, si bien su normalidad no descarta el diagnóstico. Puede detectarse redistribución vascular hacia los campos pulmonares superiores, Borramiento de los bordes vasculares, líneas B de Curley y oscurecimiento de los espacios aéreos, como expresión del edema intersticial y alveolar. Derrame pleural unilateral o bilateral. Cardiomegalia global o limitada a alguna cámara cardíaca. Además, la radiografía de tórax es útil para valorar otras causas, como neumonía, neumotórax, derrame pleural de otro origen, etc. Electrocardiograma. Su normalidad no excluye el diagnóstico, aunque su realización es obligada para descartar algunas causas que hayan podido originar la insuficiencia cardíaca. Pueden encontrarse arritmias, fibrilación auricular, bloqueos auriculoventriculares, criterios de crecimiento auricular o ventricular, bloqueos de rama, ondas Q de necrosis antigua, elevación del segmento ST por infarto agudo de miocardio, arritmias, etc. Gasometría arterial. La hipoxemia con hipocapnia es la alteración más frecuente. La hipercapnia, en ausencia de enfermedad pulmonar previa, constituye un signo de gravedad que, junto con la aparición de acidosis respiratoria, puede presagiar un fracaso respiratorio inminente. En situaciones de shock, puede haber acidosis metabólica de origen láctico. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Puede revelar alteraciones que sugieran la causa de la insuficiencia cardíaca, anemia, infección. Estudio de coagulación. Con frecuencia, estos pacientes están anticoagulados o van a necesitar anticoagulación en muchos casos. Bioquímica sanguínea, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio. La troponina solo está indicada si se sospecha infarto agudo de miocardio. La determinación del péptido natriurético cerebral, BNP,
o de la porción N-terminal del propéptido natriurético de tipo B, NT-proBNP, es útil en el diagnóstico. Valores de BNP inferiores a 100 picogramos por mililitro o de 300 picogramos por mililitro de NT-proBNP hacen improbable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, valor predictivo negativo del 90%. Cifras de BNP superiores a 500 picogramos por mililitro confirman, prácticamente, el diagnóstico de fracaso cardíaco, valor predictivo positivo del 90%. Si el BNP está entre 100 y 500 picogramos por mililitro, puede tratarse de una insuficiencia cardíaca o de otros procesos, como cor pulmonale o tromboembolia pulmonar. Es importante conocer que los péptidos natriuréticos pueden elevarse por otras causas o circunstancias, como la fibrilación auricular, la edad avanzada y la enfermedad renal o crónica. Ver capítulo 5. Y que la obesidad puede ser causa de valores desproporcionadamente bajos. Ecocardiograma. Es la técnica de elección para evaluar la función miocárdica sistólica y diastólica de los ventrículos derecho e izquierdo. Su realización con carácter urgente queda reservada para la descompensación aguda grave y en la insuficiencia cardíaca aguda de novo para valorar la presencia de cardiopatía estructural. Fuera del contexto urgente, todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, ver secuencia diagnóstica, requiere la realización de exploración ecocardiográfica para su diagnóstico. Secuencia diagnóstica. Evaluación de la probabilidad de la existencia de insuficiencia cardíaca. Se basa inicialmente en los siguientes datos recogidos en la anamnesis, la exploración física y el electrocardiograma. Anamnesis. Antecedente de enfermedad coronaria, infarto de miocardio, revascularización. Antecedente de hipertensión arterial, dislipidemia. Exposición a fármacos cardiotóxicos o radiación. Uso de diuréticos. Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones, síncopes. La vendopnea hace referencia a la falta de aire que se produce tras la flexión anterior del tronco durante los primeros 30 segundos, por ejemplo, al calzarse o atarse los condones, y es un nuevo signo reconocido de insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes de la clase funcional 4 de la New York Heart Association. Exploración física. Estertores crepitantes húmedos, sibilancias. Edema bilateral de tobillo. Soplo cardíaco, tercer ruido cardíaco, ritmo de galope. Insuficiencia venosa yugular / reflujo hepatoyugular. Impulso del latido apical desplazado o desplazado lateralmente. Electrocardiograma. Véase anteriormente. Si no se cumple ninguno de los criterios anteriores, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable y hay que buscar otras causas. Si por el contrario se cumple al menos uno de los criterios señalados, se procede a la determinación del BNP. Cuantificación del BNP. Si el BNP es menor de 100 picogramos por mililitro o el NT-proBNP es menor de 300 picogramos por mililitro, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable y hay que buscar otras causas que justifiquen los síntomas. Si por el contrario es mayor de 100 picogramos por mililitro, se realiza un ecocardiograma. Ecocardiograma. Si es normal, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es improbable. Si por el contrario confirma la insuficiencia cardíaca, se inicia el tratamiento adecuado y se busca la causa que la ha originado, en caso de no revelarla, la exploración ecográfica. Criterios de ingreso. Requieren ingreso hospitalario los pacientes con insuficiencia cardíaca que cumplan por lo menos uno de los siguientes criterios. Clase funcional 4. Criterios de inestabilidad hemodinámica. Ver capítulo 18. Insuficiencia respiratoria, PaO2, menor de 60 milímetros de mercurio, esté acompañada o no de hipercapnia.
anasarca o derrame pleural masivo. Con carácter general, ingresan inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes con insuficiencia cardíaca ya conocida y criterios de ingreso hospitalario, excepto los que presenten arritmias con inestabilidad hemodinámica, infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico, taponamiento cardíaco, cor pulmonale agudo o edema agudo de pulmón con mala respuesta al tratamiento instaurado, que lo hacen en una unidad de cuidados intensivos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, con indicación de ingreso para estudios complementarios, ingresarán en planta de hospitalización. Tratamiento. Los objetivos terapéuticos son la mejora de los síntomas y signos, la disminución de la necesidad de ingreso hospitalario y el aumento de la supervivencia. Tratamiento domiciliario. Está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 a 3, sin criterios de inestabilidad hemodinámica y en ausencia de complicaciones agudas. Medidas generales. Actividad física normal, aunque adaptada a sus necesidades, de forma que no llegue a producir disnea. Dieta hiposódica. Evitar el sobrepeso y el alcohol, y prohibir el consumo de tabaco. Control de la hipertensión arterial, de la dislipidemia y de los estados ferropénicos. Recomendar la evaluación de la función tiroidea si no se ha realizado anteriormente. Tratamiento farmacológico. Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina están indicados en la disfunción ventricular, tanto sintomática como asintomática, y constituyen, junto con los antagonistas de los receptores de la aldosterona y los bloqueadores beta, el tratamiento de primera línea de la insuficiencia cardíaca. Puede administrarse por vía oral uno de los siguientes. Enalapril, comprimidos de 5 y 20 miligramos, en dosis inicial de 2,5 miligramos en 24 horas, que se incrementa progresivamente si no aparece hipotensión ortostática, hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 20 miligramos en 24 horas. Captopril, comprimidos de 25 y 50 miligramos, en dosis de inicial de 12,5 miligramos cada 8 horas, que puede incrementarse hasta alcanzar una dosis de 50 miligramos cada 8 horas. Cuando la administración de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina cause efectos secundarios, como intolerancia o tos, pueden utilizarse como alternativa los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, siendo la única indicación de estos. Se administra por vía oral uno de los siguientes. Candesartán, comprimidos de 4, 8, 16 y 32 miligramos, en dosis inicial de 4 miligramos en 24 horas, que se incrementa progresivamente, si es necesario, hasta alcanzar la dosis máxima de 32 miligramos en 24 horas. Valsartán, comprimidos de 40, 80, 160 y 320 miligramos, en dosis inicial de 40 miligramos cada 12 horas, que se incrementa progresivamente, cada 2 semanas, si es necesario, hasta alcanzar la dosis máxima de 160 miligramos cada 12 horas. Losartán, comprimidos de 12,5, 50 y 100 miligramos, en dosis inicial de 12,5 miligramos en 24 horas, que se incrementa semanalmente hasta alcanzar una dosis de mantenimiento de 25-50 miligramos en 24 horas. Diuréticos. Se administran en situaciones en las que exista sobrecarga de líquido o congestión pulmonar. El diurético de primera elección debe ser un antagonista de los receptores de la aldosterona, espirolactona o eplerenona, asociado o no a un diurético de asa, furosemida. En pacientes con edemas refractarios y ascitis, puede ser necesario añadir a la furosemida una tiazida, hidroclorotiazida, siempre y cuando la tasa de filtrado glomerular sea superior a 30 mililitros por minuto. Espironolactona, comprimidos de 25 y 100 miligramos,
en dosis que oscilan entre 25 miligramos en 24 horas y 100 miligramos cada 8 horas por vía oral. En la insuficiencia cardíaca, la asociación de espironolactona e inhibidoras de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 ha demostrado una disminución de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios. Eplerenona, comprimidos de 25 y 50 miligramos, en dosis de 25-50 miligramos, en 24 horas por vía oral. Furosemida, comprimidos de 40 miligramos, en dosis que oscilan entre 40 miligramos en 24 horas y 40 miligramos cada 6 horas por vía oral. Hidroclorotiazida, comprimidos de 50 miligramos, en dosis de 12,5-10 miligramos en 24 horas por vía oral. Bloqueadores beta. Se utilizan por vía oral asociados a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de receptores de angiotensina 2 y diuréticos antagonistas de los receptores de la aldosterona, siempre que los pacientes continúen sintomáticos pero en situación clínica estable, presión arterial sistólica mayor de 90 milímetros de mercurio y frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto. En pacientes estables y eubolémicos, deben iniciarse en dosis bajas y aumentarlas progresivamente hasta llegar a la dosis máxima tolerada. En la insuficiencia cardíaca aguda, deben introducirse cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Se puede administrar carvedilol o, como alternativa, bisoprolol. Carvedilol, comprimidos de 6,25 y 25 miligramos, en dosis inicial de 3,125 miligramos cada 12 horas, que se incrementa al doble cada 2 semanas, si es necesario, hasta alcanzar una dosis máxima de 25 miligramos cada 12 horas. Bisoprolol, comprimidos recubiertos de 2,5, 5 y 10 miligramos, en dosis inicial de 1,25 miligramos en 24 horas, que se incrementa semanalmente en 1,25 miligramos hasta alcanzar los 5 miligramos en 24 horas. Si se tolera bien, se incrementa la dosis cada 4 semanas a 7,5 miligramos en 24 horas y finalmente a 10 miligramos en 24 horas como dosis de mantenimiento. Digoxina. Está indicada fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca sintomática y la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida cuando no se puedan aplicar otras opciones, y en la miocardiopatía dilatada sintomática. Su administración está contraindicada en el síndrome de Wolff-Parkinson-White y en la miocardiopatía hipertrófica en ritmo sinusal, y debe tenerse especial precaución en los pacientes ancianos y en los casos de insuficiencia renal. La administración de digoxina en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda reducida en ritmo sinusal parece reducir el riesgo de hospitalización. La digoxina, comprimidos de 0,25 miligramos, se administra por vía oral, en dosis inicial de 0,25 miligramos cada 8 horas, durante 2 días, para continuar posteriormente en dosis de 0,25 miligramos en 24 horas. Si el paciente está digitalizado, no se administra la dosis inicial. La concentración en sangre de digoxina que se debe mantener es menor de 1,2 nanogramos por mililitro. Ivabradina. La ivabradina, comprimidos de 5 y 7,5 miligramos, está indicada cuando la frecuencia cardíaca, en ritmo sinusal, es mayor de 70-75 latidos por minuto en pacientes sintomáticos, a pesar del tratamiento correcto con bloqueadores beta hasta las dosis máximas toleradas. Se administra inicialmente en dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas por vía oral, que se incrementa a la semana, en caso de tolerarse bien, a 5 miligramos cada 12 horas por la misma vía. Si transcurridas 3-4 semanas no se obtiene el efecto deseado, se administra en dosis de 7,5 miligramos cada 12 horas. Inhibidores de la neprilisona y del receptor de la angiotensina 2.
Los inhibidores de la neprilisona y del receptor de la angiotensina 2, INRA, sacubitril y valsartán, están indicados en pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda igual o inferior al 40%. Si el paciente está en tratamiento óptimo previo con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un antagonista del receptor de angiotensina 2 y sigue sintomático, se recomienda sustituirlos por sacubitril valsartán, pero requieren la suspensión del tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o con antagonista de receptor de angiotensina 2 al menos 36 horas antes para minimizar el riesgo de angioedema. No deben utilizarse en pacientes con antecedentes de angioedema. El primer fármaco de esta generación es LCZ696, que combina en una molécula sacubitril, inhibidor de la neprilisona, y valsartán, comprimidos recubiertos con 24 más 26 miligramos, 49 más 51 miligramos y 97 más 103 miligramos. Se administra en una dosis inicial de 49 más 51 miligramos cada 12 horas, que se incrementa a las 2-4 semanas hasta alcanzar la dosis de 97 más 103 miligramos cada 12 horas, en función de la tolerabilidad. El tratamiento no debe iniciarse en pacientes con hiperpotasemia, con una presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, o con una tasa de filtrado glomerular estimada menor de 30 mililitros por minuto por 1,73 metro cuadrado, y debe considerarse una dosis inicial más baja, 24 más 26 miligramos cada 12 horas, en aquellos con una presión arterial sistólica de 100-110 milímetros de mercurio. Puede reducir la necesidad de diuréticos del ASA. Inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2, ISGLT2. Representan en la actualidad la principal innovación terapéutica en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda reducida, ya que han demostrado reducir la prevalencia de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular, así como debido a su sorprendente rendimiento en la mejora del pronóstico tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos. Estos fármacos son la dapagliflozina y la empagliflozina, comprimidos de 10 miligramos. Se administran en dosis de 10 miligramos cada 24 horas, salvo presencia de insuficiencia renal, aclaramiento de creatinina menor de 20 mililitros por minuto. Pueden aumentar el riesgo de infecciones fúngicas genitales. En la actualidad, en todo paciente con fracción de eyección ventricular izquierda reducida, el tratamiento desde el diagnóstico inicial es lo que se conoce como la cuádruple terapia, es decir, la asociación de bloqueadores beta, inhibidores de los receptores de mineralocorticoides, aldosterona, eplerenona, inhibidores de la neprilisina y del receptor de la angiotensina 2, INRA, e inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, SGLT2, como tratamiento de elección desde el inicio del diagnóstico. En la tabla 19.1 se resume el tratamiento domiciliario actual de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular izquierda disminuida. Tratamiento de ingreso. Medidas generales. Reposo en cama incorporada. Administración de oxígeno al 50% mediante mascarilla de tipo Venturi o mascarilla con reservorio en concentraciones mayores, si la saturación periférica de oxígeno, SpO2, medida por pulsioximetría, es inferior al 90%. Si el paciente retiene dióxido de carbono, como ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se administra oxígeno al 24%. La oxigenoterapia no debe utilizarse sistemáticamente en pacientes sin hipoxemia, ya que causa vasoconstricción y deterioro de la función cardíaca. Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, iniciando la infusión de solución glucosada al 5%, a un ritmo de 21 mililitros por hora, de mantenimiento. Medición de la presión arterial y de la diuresis cada 8H. Control del ritmo, de las frecuencias cardíaca y respiratoria, y de la saturación periférica de oxígeno cada 8 horas. Tratamiento farmacológico.
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Puede administrarse enalapril o captopril en las dosis y vía ya reseñadas. Cuando exista intolerancia o tos por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, puede utilizarse un antagonista de receptor de angiotensina, como candesartán, valsartán o losartán, en las dosis y vía comentadas anteriormente. Diuréticos. La furosemida, ampollas con 20 miligramos, se administra en dosis inicial de 40 miligramos, 2 ampollas, por vía intravenosa. Posteriormente puede pautarse en dosis de 20 miligramos cada 6 horas por la misma vía. Bloqueadores beta. En general, su uso debe realizarse con precaución en las descompensaciones graves, grado funcional 4, y previa interconsulta con el servicio de cardiología. Si están indicados en el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca crónica, en todos los pacientes con disfunción sistólica ventricular izquierda, ya que incrementan la fracción de eyección un 29% y reducen la mortalidad en un 30% y la tasa de hospitalización hasta en un 40%. En estas circunstancias, se administra carvedilol en la dosis y vía antes mencionadas. Digoxina. Si está indicada fibrilación auricular rápida o miocardiopatía dilatada sintomática, se administra en dosis que varían dependiendo de que el paciente reciba o no digital. Si no recibía digital, se administra digoxina, ampollas con 0,25 y 0,50 miligramos por vía intravenosa, en dosis inicial de 0,25 miligramos, una o media ampolla, respectivamente, cada 2 horas, hasta el control de la respuesta ventricular o hasta alcanzar la dosis máxima de 1,5 miligramos, 6 o 3 ampollas, respectivamente, de los preparados comerciales citados. Si el paciente ha estado recibiendo digitálica y no hay evidencia de intoxicación digitálica, ver capítulo 139, se administra la dosis diaria de mantenimiento por vía intravenosa, es decir, 0,25 miligramos al día, que equivale a 1 o media ampolla respectivamente de los preparados comerciales citados. Inotrópicos y vasodilatadores. Si el paciente no mejora con el tratamiento descrito o presenta inestabilidad hemodinámica, es necesaria la administración de fármacos inotrópicos, dopamina o dobutamina, o nitroglicerina, o ambos, como se detalla en los capítulos 18 y 20. Otros fármacos. Heparinas de bajo peso molecular, como bemiparina, jeringas precargadas con 2.500, 3.500, 5.000, 7.500, 10.000 y 12.500 unidades internacionales anti-10 activado, en dosis de 3.500 unidades internacionales en 24 horas por vía subcutánea, salvo contraindicación, o que sean innecesarias por estar el paciente con anticoagulantes orales. Tolvaptan, comprimidos de 15 y 30 miligramos, si hay hiponatremia refractaria. Ver capítulo 84. Acetazolamida. Un reciente ensayo clínico, ADVOR, ha demostrado que cuando se agrega acetazolamida, 500 miligramos en 24 horas, al tratamiento con diuréticos de asa en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, mejoran la incidencia de descongestión exitosa y la respuesta diurética, y se acorta la estancia hospitalaria, sin modificación del efecto del tratamiento por la fracción de eyección ventricular izquierda basal. Tratamiento de la ferropenia en la insuficiencia cardíaca. La deficiencia de hierro es una comorbilidad importante de la IC, presente aproximadamente en el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, independientemente de la función del ventrículo izquierdo. La ferropenia compromete la capacidad para realizar las actividades diarias y también aumenta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, independientemente de la anemia. Se ha evidenciado que la administración de suplementos de hierro parenteral mejora el bienestar y el rendimiento físico del paciente, especialmente cuando se administra por vía parenteral. Así, la administración intravenosa de preparados como la carboximatosa
tiene un efecto clínico superior en comparación con las preparaciones orales de hierro, al mejorar la clase funcional de la New York Heart Association, la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, y tener un efecto beneficioso sobre la morbilidad y la mortalidad. Por tanto, en todo paciente con insuficiencia cardíaca debe valorarse la situación de sus reservas de hierro y, de confirmarse la ferropenia, administrar suplementos de hierro intravenosos durante su estancia en observación o durante su ingreso en planta, o suplementos orales en el paciente ambulatorio. Fármacos que se deben evitar en los pacientes con insuficiencia cardíaca con FeVI reducida. Las glitazonas o tiazolidinedionas, como la rosiglitazona y la pioglitazona, porque deterioran la función cardíaca y aumentan el riesgo de hospitalización. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, IDPP4, saxagliptina y alogliptina, incrementan el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los antagonistas del calcio, excepto el amlodipino y el felodipino, por su efecto inotrópico negativo. Los antiarrítmicos de la clase insuficiencia cardíaca, como la dronedarona, pueden incrementar la mortalidad. Los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, por su efecto de retención de agua y sodio. La asociación de un antagonista de receptor de angiotensina 2 y un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina y un inhibidor de la neprilisona y del receptor de la angiotensina 2, por el riesgo de desarrollar insuficiencia renal e hiperpotasemia,